A raíz del video de hace unas semanas intitulado Extraterrestres no terrestres, han surgido un sinnúmero de preguntas, cuestionamientos, dudas e inquietudes de parte del público que tuvo oportunidad de ver el video y que a continuación de una manera breve voy a contestar. Desde luego que este es un tema sumamente complejo. Su servidor, en la segunda parte del libro intitulado Las profundidades de Satanás, abordé este tema y luego le dediqué un libro completo intitulado El Retorno, que su servidor escribió en el año 2012. ¿Por qué es un tema complejo? Porque aborda la primera creación de Dios, los primeros padres, sus condiciones cuasi divinas con sus dones que tenían de inmortalidad, integridad, inmunidad y ciencia, que los hacía casi dioses. No eran dioses, pero casi dioses. El tema de el pecado original, el tema misterioso del capítulo 6 del Génesis, donde se unen los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y de la que esa unión nacen los héroes de antiguo, los semidioses de las antiguas civilizaciones, y que en aquel entonces había gigantes en la tierra, y en la que Dios se arrepiente de haber creado al hombre, y de la que afirma que ya no estará más su espíritu en ellos, y que solo vivirán 120 años, y luego que vendrá el diluvio universal, y que siguió habiendo gigantes después del diluvio en la tierra. Bueno, entonces, en primer lugar, me preguntan respecto a que si en el Antiguo Testamento no tenían alma. No, sí, todos tenían alma, claro. Los hijos de Dios, creados por Dios, todos tenían alma y ahí no hay ninguna discusión. Cuando digo que tienen alma, alguien me hacía referencia, pues que también tienen alma los animales y tienen alma las plantas. Exactamente. Hay varios tipos de alma: alma vegetativa, alma animal, alma racional. Por tanto, como principio de vida, pues todos tienen el alma. Pero cuando yo hablo de alma, su servidor habla de alma como el ser trino que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, cuerpo, alma y entendimiento. Aquí el alma me estoy refiriendo a la huella divina, al Espíritu de Dios, a lo que me liga a mí con Dios, que me hace ser hijo de Dios y me vincula en el orden sobrenatural y me hace responsable de mis actos ante Dios y que tengo un destino eterno. A eso me estoy refiriendo, a la huella divina. El hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal, por ejemplo, esos no tenían alma, esos eran homínidos o eran humanoides, pero a esos Dios no les dio el alma. Esos no son seres creados por Dios a su imagen y semejanza. Esto hay que dejarlo claro. Entonces, los hijos de Dios, ¿quiénes son? Pues los que Dios creó, todos los que Dios creó, que están en Génesis especificados desde Adán hasta la generación de Noé, y que son 10 generaciones que tienen hijos e hijas, y ahí no hay hasta el momento ninguna duda o cuestionamiento. Pero luego viene Génesis 6, y aquí es donde asalta la duda, porque se habla de, primero, unos gigantes que existían en la tierra. Estos gigantes que existían en la tierra, que lo corrobora la propia Sagrada Escritura en varios textos que yo cité en el video anterior de este tema, esos Dios no los creó, porque son seres deformes, son seres que medían 5 o 6 metros de altura, y eran seres deformes y que no se reproducían, y que fueron ellos creados por otros seres, pero no por Dios. Entonces, esos existían en la tierra, y a eso se les da el nombre de Nefilim.
Lo dice Génesis 6. Y junto con esos gigantes, de pronto aparecen y se multiplican otros hombres sobre la faz de la tierra, distintos a los de Génesis 5, distintos. Y entonces estos hombres que se multiplican sobre la faz de la tierra, luego les nacen hijas, o sea, mujeres. Y son tan hermosas esas mujeres que estos hijos de Dios, que están acá, creados por Dios, se unen a estas hijas de los hombres porque son muy hermosas, y de esa unión nacen los seres de los héroes de antiguo, los llamados semidioses de las antiguas civilizaciones que están vinculadas como seres mitológicos. Si usted estudia la mitología antigua, encontrará que había dioses como Poseidón, como Zeus, y había semidioses, que eran otros seres menos poderosos, pero eran poderosos. Estos semidioses eran la unión de los dioses con estas mujeres. Entonces, con esas mujeres que le nacen a los hombres, o sea, distintas a las mujeres de Génesis 5. Entonces, lo que afirma su servidor en el libro es que estos hombres y estas mujeres que se multiplican sobre la faz de la tierra y de la cual se unen los hijos de Dios, estos hombres y estas mujeres no fueron creados por Dios. Dios no los creó alguien o algunos, pero no Dios. ¿Por qué afirmo eso? Porque el propio Génesis 6 dice que estos seres, por lo que hicieron, esos que los crearon, no estará más el Espíritu de Dios en ellos. O sea, no está el alma en ellos, porque lo crearon los hijos de Dios. Los hijos de Dios lo crearon. ¿Y por qué lo crearon? Porque precisamente tiene que ver con el pecado original. O estaríamos en la argumentación de afirmar que está en la línea del pecado original, porque cuando instiga Satanás a los primeros padres, a la primera humanidad, que pueden comer del árbol del bien y del mal, y que si comen serán como dioses, esto sabía el demonio que ese ser como dioses era hacer algo que es exclusivo de la divinidad de Dios, valga la redundancia. Y ese poder exclusivo de Dios es el poder crear de la nada. Entonces, aunque estos hijos de Dios no creaban de la nada, sino que manipularon la genética, la célula humana, la manipularon con el conocimiento que tenían, que Dios les dio, y con la instigación satánica. Entonces manipulan, primero crean a los gigantes, no logran controlar el gen del gigantismo, luego crean a los hombres, y luego, por instigación satánica, crean a la mujer. Y entonces se unen estos hijos de Dios, sus creadores, con las criaturas, se unen hijos de Dios que tienen alma, que son trinos, cuerpo, alma y entendimiento, o cuerpo, espíritu de Dios y entendimiento, con estas mujeres que no tienen alma. Y de esa unión nacen los, repito, seres mitológicos, los semidioses. Y había gigantes en la tierra y siguieron habiendo aún después del diluvio. Entonces Dios dice, por lo que hicieron no estará más mi espíritu, o sea, no estará mi huella divina en ustedes, lo cual es lógico. Si en este tiempo el hombre crea una quimera o crea una máquina con forma humana, como algunas películas, por ejemplo, Ex Machina, es la creación de una mujer que tiene forma humana, pero es una máquina. Esa mujer, que es una máquina, creación del hombre, no tiene alma. No tiene la huella divina, obviamente. Si el hombre manipula la genética y crea un ser extraño, amorfo, con forma humana, pero no es ser humano, porque tiene mezcla de animales, eso no tiene alma. O sea, Dios no le da el alma a eso. Tiene que ser humano. Entonces, a eso me refiero, que en el Antiguo Testamento sí había seres que no tenían alma, que eran los que los hijos de Dios crearon. ¿Y por qué esto se dio? Porque entonces dice la Escritura, por lo que habéis hecho no estará más mi espíritu en ustedes, son pura carne, dice Dios, vivirán 120 años, me arrepiento de haber creado al hombre, porque entonces no solamente crearon, sino que había ya
una herencia satánica de manipulación genética, de esoterismo, de ocultismo, de magia, de hechicería, todo eso junto por instigación satánica, y entonces había mal de continuo en la tierra, y por eso Dios manda el diluvio. Y es ahí donde su servidor establece que es de ahí, de ese origen, donde surgen los llamados, entre comillas, extraterrestres, que no son extraterrestres porque no son creaciones alternas, sino que nacen por el mal uso de la libertad humana en el pasado. Entonces, en el paraíso había muchos árboles, pero había dos muy importantes: el árbol del bien y del mal, que daba la divinidad, ser como Dios, creando, remediando la creación de Dios, y el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida, Dios no quiso que comieran de él, porque dice la Escritura: si los dejo en el paraíso y comen del árbol de la vida, estos seres que han creado, mis hijos, los hijos de Dios que han creado a estos seres que no tienen alma, el día de mañana tampoco van a morir, van a ser eternos. Entonces los lanzan del paraíso. Entonces en la tierra va a haber hijos de Dios y va a haber hijos de los hombres, y principalmente la mujer. Y el demonio lo instigó. ¿Por qué lo instigó? Porque el demonio quería que el verbo hecho carne en las entrañas purísimas de María naciera de esta manipulación genética, de esta creación de los hijos de Dios que crearon a los hombres y luego a la mujer. Entonces el demonio podría decir: sí, el Mesías vino, pero vino por una instigación de una desobediencia del hombre a través de la creación de estas mujeres. Por eso la Escritura es muy celosa de afirmar quiénes son, cómo nació Jesucristo, cuál fue la herencia de Jesucristo, tanto de la vida de María como de San José. Y todos vienen de hijos de Dios, creados por Dios. Por eso Dios se reserva un pueblo, que es el pueblo de Israel, precisamente para que a través del pueblo de Israel, y no mezclándose con el resto de los pueblos que hay en la tierra desde hace miles de años, se asegure que puedan hacer el Mesías prometido desde el Génesis 3, que va a aplastar la cabeza de la serpiente, la cabeza de la mujer, que es Cristo, y entonces se asegure de esa manera que todos sean hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es el drama actual? El drama actual es que ya la humanidad, hoy en día, en el siglo XXI, todo está mezclada, todo está mezclada. Desde ya hace miles de años se mezcló todo está mezclado, ya todos somos parte de hijos de Dios e hijos de los hombres. Por eso, para volver a ser hijos de Dios, la fe católica nos dice que nos tenemos que bautizar. Y por eso, todos nacemos con el pecado original, por esa razón. Sin embargo, la redención de Cristo, que Él se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, precisamente para lavar ese pecado, en la muerte de Cristo en la cruz, logra legarle, y a todos, ya nazcan como nazcan y vengan de donde vengan, la forma en que nacen, me refiero, si es por fecundación in vitro, por úteros en renta o lo que sea, todos ya tienen alma. Hoy todos tenemos alma, todos tienen alma. Si es que alguien no la tuviera a partir de la muerte de Cristo, ya todos tienen alma. Entonces, es de aquí, de estos seres, que cuando vieron que venía el castigo del diluvio, mi tesis se funda en que estos son los que se fueron y son precisamente los que se conocen como los famosos, entre comillas, extraterrestres. No hablo de los ETs, de los humanoides de 1.20, 1.30 que aparecen en algunas naves, porque esos no tienen alma, esos son creación de estos seres, son humanoides que no tienen aparato digestivo, no tienen aparato olfativo, no tienen aparato auditivo, sino que son solamente mentalistas y son controlados. Pero no hablo de ellos, estoy hablando de seres como nosotros, que existen, más avanzados y que han logrado vencer las categorías espacio-temporales. Por eso nunca los van a encontrar, porque aparecen y desaparecen. Y en algún momento más adelante
Cuando venga el último anticristo personal anticristo, que es un demonio encarnado, como dice la Virgen de la Salette, Francia, entonces aparecerán estos seres, que hay buenos y hay malos, por cierto. Bueno, espero que con esto ayude a clarificar un poco más este tema. Es un tema complejo, un tema difícil, pero que espero que esto ayude. Desde luego no es un tema de disputas u opiniones teológicas, porque la Iglesia no se ha pronunciado al respecto. Es una tesis de su servidor, que como decía un amigo mío sacerdote que ya murió, doctor en Derecho Canónico y doctor en Sagrada Escritura, me decía: mira, Luis Eduardo, no sé si lo que estás diciendo sea cierto, pero está muy bien llevado, o sea, tiene mucha lógica tu argumentación, porque explicaría el tema de Génesis 6, de esa afirmación de que no estará más mi espíritu en ustedes. No puede dar lugar al tema, como algunos afirman, de que estos hijos de Dios sean ángeles caídos, los famosos Ben Elohim, que habla el libro de Enoch, porque entonces el pecado original hubiera sido que simplemente violaron a nuestras mujeres, y esa fue la razón por la cual Dios quitó su espíritu y por la cual Dios mandó el diluvio, lo cual no tiene sentido. Hay gravedad de pecados, o sea, hay pecados más graves que otro. El pecado de quitar la vida es un pecado gravísimo, el pecado contra natura es un pecado gravísimo, pero el pecado de manipular la genética y hacer una creación alterna de la que Dios hizo es un pecado gravísimo. Y si a eso le agregamos la instigación satánica, y si a eso le agregamos que se unieron con esas mujeres que ellos suscitaron, eso es la causa por la cual Dios dice que se arrepintió de haber creado al hombre y de haberle quitado su huella divina a estos seres que no tenían nada que ver con él, con su creación. Bueno, espero que esto ayude a clarificar. Como dije en el video anterior, es un asunto opinable, no es un tema importante para mí, no lo vuelvo a tocar, y si alguno está interesado en el libro, pues escríbame a mi correo lopezpadilla7@hotmail.com, y yo con mucho gusto se lo regalo para que usted lo imprima y lo pueda leer. Eso es todo. Dios les bendiga y muchas gracias.